Y hablamos, hermanos, la semana pasada de todos los detalles sencillos, naturales que nosotros vemos, donde nosotros podemos ver la mano de Dios, el poder, la protección, el cuidado de Dios para esta generación tan perdida, tan descuidada de Dios, para esta generación también en medio de tantas pruebas, de tantas dificultades como las estamos viviendo. Y recuerde, hermano, que Dios tiene un plan maravilloso que se ha de cumplir y que si nosotros nos estamos acercando ya al final, hermanos, esto nada más quiero decir que como parte del amor de Dios, si nosotros nos estamos acercando al final, quiero decirle que al final gana Dios. En este libro, hermanos, que es precioso, que es la palabra de Dios, que es el mensaje de Dios, que Dios lo ha revelado a nosotros, quiero decirle que todavía faltan cosas terribles que han de suceder. Y creo yo, eh, a diferencia de lo que algunas personas me han comentado, creo yo que no hemos llegado todavía a los 7 años finales de este mundo, de esta era. Y creo yo eso porque los primeros 3 años y medio, y no me estoy desviando del tema, solamente quiero enfatizar el amor de Dios. Los primeros 3 años y medio van a ser 3 años y medio de paz. Y no veo la paz ahorita por ningún lado. Quiero decirle que cuando haya paz en el mundo, entonces sí, ahí vamos a ponernos a temblar. Bueno, los que creemos en Cristo no tenemos por qué ponernos a temblar, pero la gente que no, lamentablemente, cuando crean y digan paz y seguridad, entonces es cuando vendrán las cosas terribles que todavía han de pasar. Creo que estamos en los principios de dolores, creo que estamos sí acercándonos al final de los tiempos, hermanos, y quiero decirles que las cosas se van a poner más terribles. Tal vez usted me diga, ¿cómo? ¿Más feo de lo que estamos viviendo? No, no se puede. Bueno, sí se puede y sí se va a poder. Y ahorita en el mensaje voy a abordar eso. El hombre ha tenido la culpa de todo esto y ahorita lo vamos a ver en un momento más. Pero lo que quiero decirle es que al final de todo esto, cuando Jesucristo venga y cuando Jesucristo establezca su reino sobre la tierra y cuando venga ese periodo llamado milenio y cuando sucedan todas las cosas que han de suceder, que todavía están preparadas y que todavía no hemos visto, hermanos, cuando esto suceda, el que gana es Cristo. Y obviamente los ganadores son los que están con Él. Entonces, aún en eso, Dios nos muestra su amor. Dios nos muestra su amor también en que tiene una historia preparada. Y así como nosotros vemos el cumplimiento de todas las cosas que Dios profetizó en el Antiguo Testamento y después se van haciendo realidad, tanto en una nación como en una persona, nuestro Señor Jesucristo, como en el mundo entero, y como hemos visto la fidelidad de todo lo que ha ido y ha tenido cumplimiento preciso, exacto, quiero decirle que todavía lo que falta por venir, ha de venir, ha de pasar. O sea, estoy diciendo, estas cosas van a suceder. El libro de Apocalipsis, hermanos, se ha de cumplir tal como está escrito. Pero al final, el que gana es el Todopoderoso. Él sigue siendo soberano, Él sigue siendo el Todopoderoso, Él sigue teniendo el control de todas las cosas bajo su mano y esa es otra muestra del amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Pero ahora vamos a la segunda parte de nuestro pasaje de Romanos 5:8. Y la segunda frase dice en el texto, en que siendo aún pecadores. Y es donde voy a tomar el día de hoy el mensaje, hermanos, y de esto vamos a predicar. Esta parte, hermanos, no nos gusta. Al ser humano no le gusta reconocer que es pecador. Al ser humano le gusta hablar de la grandeza del hombre, le gusta hablar de la elegancia del hombre, le gusta hablar de la inteligencia del hombre, de las proezas del hombre. Al ser humano le gusta hablar acerca de todas las maravillas que el hombre es capaz de realizar, pero no le gusta hablar de la bajeza del hombre. Es decir, de alguna manera el hombre
por todas las bendiciones que Dios le ha dado, porque debemos recordar que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Debido a que el hombre tiene esta característica de que fue hecho a la imagen de Dios, debido a que Dios puso todas las cosas y después, como la cereza del pastel, después de crear todo, puso al hombre y le dio al hombre el dominio sobre todas las cosas, el hombre ha llegado a creer que es una maravilla más allá de lo que es. Llegando el hombre, hermanos, a pensar que Él es Dios. De hecho, ¿cuánta gente escuchamos que dice, no creó Dios al hombre, es el hombre el que creó a Dios? Y la gente, lamentablemente, al tener todas estas bendiciones, y lamentablemente, hermanos, ¿qué pasa con la gente que es inteligente, es bonita, es próspera, tiene dinero? Lamentablemente se hace arrogante. Lamentablemente, si no está bien guiado, se hace arrogante. Y en lugar de darle la gloria a Dios, dice, yo soy lo que soy porque yo lo he logrado. No como Pablo que dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Cristo, si algo hay en mí, si algo yo tengo, si tengo alguna capacidad intelectual, si tengo alguna capacidad creativa, si tengo algún atributo, no es por mí, es porque Dios me lo ha dado. Y lamentablemente, hermanos, el hombre, debido a todas estas bendiciones que Dios le ha dado, se ha hecho una persona arrogante y se ha hecho una persona, hermanos, que no reconoce lo que dice el Salmo 51 en el versículo 5. El Salmo 51 en el versículo 5 dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y para algunas personas que malinterpretan este texto, dándole a entender que el pecado fue que sus padres hayan tenido una relación sexual de amor dentro del matrimonio y que por eso es que dice David, en pecado me concibió mi madre. No, este texto nos está hablando de algo más allá, que es una doctrina, de hecho, de la cual se predica y de la cual se enseña en las clases de teología, que es la doctrina de la depravación total del ser humano. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Lo que dice Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores. Es decir, este texto nos está diciendo, y este versículo del Salmo 51:5 nos dice que en maldad hemos sido formados y en pecado hemos sido concebidos. Es decir, nacemos con una naturaleza, hermanos, de que nosotros somos, con una naturaleza pecadora, con la realidad, hermanos, de que nosotros tenemos en nosotros mismos esa semilla del pecado. Y aquí, hermanos, este texto nos habla más allá del hecho de los pecados que nosotros hacemos. Quiero nada más esto distinguirlo. Nosotros tenemos pecado en nosotros mismos. Es decir, antes de que yo piense mal, pienso mal porque hay pecado en mí. Vamos a ver esta distinción en la Biblia. El pecado como parte de mi naturaleza pecaminosa, mi naturaleza carnal, y los pecados que yo cometo que son resultado de esa naturaleza. Pero no hago esos pecados y esos pecados me hacen pecador. ¿Entiende lo que estoy diciendo? No es porque la persona que roba, la persona que mata, la persona que dice malas palabras, la persona que desobedece, eso lo hace pecador. Es al revés. Porque yo soy pecador, porque en mí hay una naturaleza carnal pecaminosa, eso me hace hacer todos esos actos pecaminosos de desobediencia a Dios, todos esos actos de hacer lo contrario de lo que Dios me manda. De eso está hablando este texto. Y es terrible porque la gente no quiere reconocerlo. Por ejemplo, cuando hablamos del tema de la disciplina, la gente no quiere reconocer, hermanos, que ese chiquito, ese nenito de 2, 3 años de edad, bueno, de 2, vamos a hablar los terribles 2 años, cuando ese niño es desobediente y hace miles de cosas, si le decimos es que ese pequeño tiene un problema, hay en él un corazón depravado. ¿Y qué van a hacer la mamá que me escucha esto? Me va a querer dar bofetadas y decirme que soy un torpe, que cómo me atrevo a decir algo de
su niño, que es una maravilla, que lo han metido a clases de, ¿qué? Inteligencia, temprana y lo han enseñado, ¿verdad?, a tener una inteligencia emocional. Y, no, y me van a hablar de una sarta de cosas, pero yo le voy a decir algo que dice la Biblia. La razón por qué ese chiquito dice no, la razón por qué ese chiquito le da una bofetada a su mamá y la gente que está alrededor se ríe, aunque algunos lo ven mal, pero la razón por qué ese niño hace todo esto no es porque la sociedad lo está haciendo malo, no, escúchenme bien lo que yo estoy diciendo. No es porque la sociedad lo está cambiando y ese niño era tan bueno y ahora fue transformado, no. Ese niño con esos grandes ojos, esas pestañas tan bonitas, esa carita tan hermosa que tiene, ese cuerpecito gordito, esas piernas tan gorditas, ese niño tan bonito como usted lo ve, tiene una naturaleza pecaminosa, depravada. ¿Y sabe qué? Necesita Cristo para que esto cambie. El texto dice, porque de tal manera, perdón, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores. Y quiero que entienda esto. Dios nos ama no por lo agraciados y buenas personas que somos. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Dios nos ama a pesar de ser viles pecadores. Dios no nos amó, hermanos, porque nosotros lo merecemos. Nos amó sin que nosotros lo merezcamos. Nosotros no tenemos que hacernos buenos o mejores para que Dios nos ame o para que Cristo muera por nosotros. Uno de los errores muy graves que comete la gente y que me ha pasado muchas veces, me dice, ha habido gente que me ha dicho, es que me gusta mucho esto de la iglesia y me gusta mucho esto que ustedes enseñan, pero soy una persona muy mala y déjeme que cambie un poquito y ya que cambie un poquito más, yo los voy a acompañar a sus reuniones. Qué terrible error. Y obviamente yo tengo que platicar con la gente y explicarle que Jesucristo vino no a buscar a los sanos, sino a los que están enfermos, como el médico busca al enfermo. Pero hermanos, mucha gente piensa que tiene que hacer muchas penitencias y muchas cosas para ser bueno, para ser mejor, y de esa manera entonces poderse de alguna manera granjear o pueda obtener el amor de Dios. No, hermanos. Dios nos amó y el amor de Dios es tan grande que nos amó a pesar de ser viles pecadores, siendo inútiles, siendo culpables, siendo aborrecibles, siendo rebeldes, siendo indignos, siendo enemigos de Dios, siendo, hermanos, podemos decirlo así, casos perdidos. Siendo casos perdidos, Dios nos amó. Y esto es algo maravilloso. Porque puede haber gente, hermanos, que nos ama y a lo mejor nos ama mucho porque no nos conocen. Y porque solamente tienen una imagen de nosotros, que es la imagen bonita que damos allá afuera, pero no conocen realmente cómo somos. Pero tal vez si nos conocieran mejor, no nos amarían. Y tal vez si ellos supieran realmente quiénes somos, no tendrían el mismo amor por nosotros. Lo maravilloso, hermanos, es que Dios nos ama a pesar de conocernos a detalle. Y vean lo que dice el texto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Todos somos pecadores. No solamente, hermanos, la gente que está en las prisiones, no solamente la gente que se han dedicado a vivir asesinando a otros, o se han dedicado a subsistir por medio de vender cosas que son nocivas para la salud del ser humano, sino realmente, hermanos, todos somos pecadores. Lo que estamos diciendo, hermanos, es que hay en nosotros una naturaleza que es pecaminosa. Nosotros somos culpables por nosotros mismos. El texto, si nosotros lo pudiéramos
traducir del original, diría en que siendo aún pecadores de nosotros mismos. Esa es la idea que da el pasaje, que nosotros somos pecadores de nosotros mismos. Es decir, no podemos echarle la culpa a los demás del hecho de que yo soy pecador. Nos gusta siempre echarle la culpa a los demás y decir que lo hicimos porque alguien nos obligó a hacerlo. De hecho, esto lo vemos desde el momento en que Adán, cuando Dios lo confronta con su pecado, le dice, la mujer que tú me diste por compañera fue la que me dio de ese fruto y me hizo pecar, echándole la culpa a Eva y últimamente, en última instancia, echándole la culpa a Dios, diciendo, Señor, si tú no me hubieras dado esa mujer, pues yo no hubiera pecado, pero tú fuiste el que me la trajiste. ¿Cuánta gente dice de esa manera? Si Dios no quiere que yo haga lo malo, ¿por qué me hizo así? Si Dios no quiere que yo peque, ¿por qué me puso en este lugar? Y sin embargo, hermanos, eso que está haciendo la gente cuando dice esto es una simple excusa, porque lo acabamos de decir hace un momento, nosotros tenemos una naturaleza que nos hace pecaminosos en nosotros mismos y ya está ahí. No es por lo que nosotros vemos. No le eche la culpa a la sociedad, no le eche la culpa a usted al mundo, ¿verdad? Escuchaba en la semana una frase que alguien dijo, que todo el mundo dice, ¿qué mundo les espera a nuestros hijos? Y decía esta persona, ¿qué hijos le estamos nosotros dejando a este mundo? Y es verdad, ¿no? Este mundo es un mundo perverso. Y creemos nosotros que el mundo es el que va a dañar a nuestros hijos. Sí, sí es verdad. Pero ¿sabe qué? Tal vez sus hijos ya están dañados. Y tal vez usted no ha hecho nada por ayudarles. Usted ha culpado al papá que se fue, ya ha culpado a la sociedad, ya ha culpado a las decisiones equivocadas, las decisiones que la llevaron a tomar. Usted ha culpado al hecho de que usted estaba muy jovencito, muy jovencita, bla, bla, bla. Pero la realidad, hermanos, es que tenemos que tomar nuestra responsabilidad. Nosotros somos pecadores. Y aquellos pequeñitos que estamos guiando también lo son. Mire, el libro de Isaías, en el capítulo 1, en el versículo 6, lo dice claramente. Dice el texto, desde la planta del pie hasta la cabeza. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. Dice el texto, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Y el texto continúa y dice, no están curadas, es decir, esas heridas no están curadas, ni están vendadas, ni han sido suavizadas con aceite, no ha sido curado. Está diciendo el texto la condición del ser humano tal como él es. Lamentablemente, hermanos, el ser humano es perverso en su condición carnal. ¿Y sabe qué? Los padres muchas veces no hacen nada para cambiar eso. Nosotros no hacemos nada para cambiar eso, sino que buscamos lo malo. Y ahí tiene a la gente en las cantinas emborrachándose, y ahí tiene a la gente yendo a los antros, y en los antros buscando droga, y en los antros buscando sexo, y en los antros buscando cualquier tipo de perversión. Y no estamos hablando, hermanos, de que vaya la gente, como a veces me dicen, a tener un esparcimiento sano. No, el ser humano no está buscando eso. El ser humano está buscando la perversidad. Y cuando aquel joven va a su computadora y le da un clic para buscar pornografía, está buscando ¿qué? No está buscando el sanar esa herida que tiene. ¿Qué está buscando? El tener más pecado. Esa es la condición del ser humano. Lo que quiero que usted entienda, hermanos, que este texto me está diciendo es que el hombre por naturaleza no busca ser bueno, ¿sí? Toda esta psicología y todas estas cosas que la gente habla, que la verdad son basura delante de la palabra de Dios, porque nos hablan de que el ser humano se está superando a sí mismo. No, el ser humano está buscando la maldad. El ser humano lo que está buscando por su naturaleza pecaminosa es lo más perverso. Y usted puede encontrar gente con el más alto grado de cultura, de conocimiento, haciendo las cosas más perversas. No quiero que olvide que las personas que inventaron métodos de tortura y practicaron con niños judíos e hicieron experimentos de todo tipo eran los científicos más calificados en su tiempo.
¿Entienden lo que estoy diciendo? El ser humano es un ser pecador. ¿Cuál es la solución a esto? Lo vamos a ver en detenimiento el próximo domingo, pero déjeme decirle, es Cristo. Es Jesucristo el que cambia el corazón de la gente. ¿Por qué necesitamos a Cristo? Porque sin Cristo nosotros vamos en decadencia. Piénselo. Si usted me escucha, si usted es una madre que me escucha y usted tuvo un bebito, así como lo describí hace un momento, bonito, de chiquito, qué lindo era, y venía y le decía mamá y la abrazaba y le daba besos. Y hoy en día es un grandulón más barbón que yo y le trae pena y le trae dolor y hace horribles cosas. Y hay cosas que ni siquiera usted quiere enterarse de lo que está haciendo su hijito de 20 y tantos años. Usted entenderá lo que estoy diciendo. Esa naturaleza pecaminosa creció y lo llevó a hacer cosas terribles. Eso está diciendo este texto, en que nosotros somos pecadores por nosotros mismos. Mire, déjeme decirle algo más. ¿Por qué somos pecadores? Porque contradecimos a Dios. El ser humano es un ser que se niega a ser pecador, pero además le gusta contradecir todo lo que Dios dice. En la primera carta de Juan, en los versículos 8 y 9, primera de Juan 8 y 9, primero nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. O sea, primero Dios nos dice, ¿saben una cosa? Ustedes tienen un problema, pero hay una solución. ¿Cuál es la solución? Ir delante de Dios y confesar y decirle, Señor, ya no le voy a echar la culpa a mi vecino, no le voy a echar la culpa a mi compañera de trabajo, no le voy a echar la culpa, Dios, a las cosas que veo en la televisión. Señor, yo soy un vil pecador, yo reconozco mi maldad, yo soy el que he hecho lo malo, Dios, perdóname, reconozco mi pecado, Jesucristo, ven a mi corazón, quiero vivir contigo. Y ahí está la solución. Pero luego dice el texto, si decimos que no hemos pecado, ¿qué dice? Le hacemos a él mentiroso y su palabra, dice el texto, no está en nosotros. Y sabe, aquí este versículo nos dice algo más. Aunque Dios nos da la solución, lamentablemente, hermanos, al darnos Dios la solución inmediatamente, Dios también nos dice, pero hay un problema, el ser humano no quiere esto. La gran cantidad del ser humano no quiere esto. Aquí, hermanos, habla del pecado. Errar al blanco es una palabra que muchos conocen en griego, ¿verdad? La palabra amartían, que nos habla de errar al blanco. Pero que en este pasaje, al estar sin artículos, se refiere a lo que decían hace un momento, es mi naturaleza pecaminosa. No son los actos que yo hago. Esos son pecados, cierto, pero esos pecados son resultado de mi naturaleza pecaminosa. ¿Y sabe qué sucede? Mi naturaleza pecaminosa me lleva a contradecir a Dios. Déjeme darle ejemplos. He escuchado gente, y hasta lo canta, que dice, si amarte es pecado, termine la frase, yo quiero ser pecador. Es decir, estoy dispuesto a complacer mis deseos, estoy dispuesto a hacer lo malo, no importa que yo ofenda a Dios. A mí Dios no me interesa. Si Dios dice una cosa, yo digo una cosa distinta y lo que yo digo es la ley porque Dios no me interesa. Y la gente lo canta y la gente lo dice y hasta lo toman de vacile, lo toman de broma. He escuchado gente también que se burla y cuando hablamos acerca del cielo y del infierno, y quiero recordarle que la persona que más habló del infierno en la Biblia fue nuestro Señor Jesucristo y habló de un lugar real, y así como el cielo es real, también el infierno lo es. Pero cuánta gente cuando hablamos de esto dice,
No, pues yo me voy a ir al infierno, yo quiero irme al infierno porque en el cielo pues va a estar todo aburrido, pero en el infierno vamos a estar bien divertidos. Y lo ponen inclusive a veces en programas televisivos, ¿no? Donde ven ahí a la gente en el infierno bailando y conociendo a sus mejores actrices, sus mejores actores o músicos o lo que sea, y ahí drogándose y ahí con todo este tipo de cosas y dicen, es que sí, pues yo me voy a ir al infierno, ahí va a estar bien a gusto. Cuando, hermanos, es algo gravísimo lo que está diciendo la gente. El infierno no es un lugar de alegría y de desmanes. El infierno es un lugar de sufrimiento y de dolor, donde el gusano nunca muere y el fuego jamás, nunca se apaga. Es así como lo describe la Biblia. Y un lugar de donde no hay escapatoria. ¿Sabe una cosa? En los días pasados, de los dolores que tenemos, Irma y yo teníamos, de repente todavía vienen, o la cuestión de la respiración y este tipo de cosas, había un alivio de pensar, pero esto se va a terminar en unos días, aunque realmente ha sido más tiempo del que esperábamos, pero bendito Dios está con nosotros y pensamos un día se va a terminar. Pero sabe una cosa, la gente que vaya al infierno no podrá decir, esto se va a terminar un día. Eso nunca se va a terminar. Y sin embargo la gente lo ve como cualquier cosa, contradiciendo a Dios. Dios no existe. Y la gente lo proclama. Parece que es de moda ser ateo, parece que es de moda contradecir todo lo que Dios dice. Cuando hablamos a los jóvenes de esperarse, de no tener relaciones antes del matrimonio y les enseñamos con la Biblia y les compartimos, la gente escucha y dice, estás loco. ¿Sabes qué estás diciendo? Una cosa que es de la prehistoria. Esas ideas tuyas son antiguas. Cuando les he mencionado, inclusive les he dicho a los jóvenes en la universidad, es que no existe ninguna protección. Es que ningún látex, no hay nada que pueda protegerte de que tú contraigas algún tipo de enfermedad y esto lo lleves a la siguiente pareja que tienes y lo lleves a la otra. ¿Saben qué? Prefieren creer las mentiras de los comerciales, que no es verdad. O sea, infórmese científicamente, infórmese con alguien serio que conoce las cosas, no con alguien que quiere vender nada más por vender. Y se va a dar cuenta del peligro en el que están nuestros jóvenes. Y les dan preservativos en las universidades, como diciendo, bueno, pues si lo van a hacer, protéjanse. La gente contradiciendo a Dios una y otra vez. ¿Sabe qué? Somos pecadores. La conclusión a la que llegamos claramente es que somos pecadores y que tenemos una naturaleza carnal. Una naturaleza carnal que el hombre no puede quitar de ninguna manera. ¿Sabe qué sucede cuando uno cree en Cristo? Déjenme le explico. Esta naturaleza carnal no la vamos a poder quitar hasta que vayamos a la presencia de Dios y seamos perfeccionados por Él, en lo que la Biblia llama la glorificación, cuando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, todo completamente va a ser de Él. Pero esto no podemos quitarlo de ninguna manera. Aún la persona que cree en Cristo, hermano que me escucha, no deja de tener esta naturaleza carnal. ¿Qué sucede? Cuando creemos en Cristo, hermanos, nosotros adquirimos otra naturaleza que es la naturaleza espiritual. Y entonces, ahora que yo tengo a Cristo, tengo una naturaleza espiritual. Y esa naturaleza espiritual va a luchar contra la carnal continuamente. Pero si yo leo la Biblia, si yo oro a Dios, si yo me reúno, si yo le doy a Dios de lo que Dios me da, si yo tengo tiempo para Él, si yo estoy pensando en las cosas de Dios, esa naturaleza espiritual va a tener más fuerza. ¿Y qué va a suceder? Va a tener la fortaleza para vencer a la naturaleza carnal. Escuche lo que estoy diciendo. No es que cuando yo creo en Cristo la naturaleza carnal desaparece. Esa naturaleza está en mí. Yo sigo teniendo esta carne y esta carne
quiere esos deleites, y esta carne quiere esas cosas que son profanas, y esta carne quiere aquellas cosas que no glorifican a Dios, y le gustan los placeres, y le gusta lo perverso, y esta carne le encanta ese tipo de cosas. Pero cuando Cristo viene a mi vida, cuando Jesucristo viene a mí, Él entonces me da esa naturaleza espiritual que ahora lucha, y ahora tengo el poder en el nombre de Cristo, hermanos, para vencer esa naturaleza carnal. Yo sigo siendo un pecador, como mis hermanos que me escuchan esta mañana. Seguimos siendo pecadores, pero somos pecadores que ahora hemos sido regenerados. Ahora hemos sido santificados. Estamos siendo santificados día a día. Y ahora estoy equipado yo para vencer el pecado, para obedecer a Dios y para darle la gloria a Dios. Pero escuche nuevamente esto. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted no tiene ninguna defensa ante su naturaleza pecaminosa. El diablo lo tiene agarrado de un gancho, de una argolla, y lo va a traer como él quiera, porque sencillamente su naturaleza pecadora busca y busca lo malo. La Biblia nos habla de varias palabras que definen al hombre como pecador. Llama al hombre débil. No voy a leer las citas, anótelas, Romanos 5:6. No tiene fuerza, hermanos, el hombre contra las tentaciones. El hombre vive adorando al yo. El hombre puede tener mucho conocimiento. El hombre puede tener una gran cultura. Y sin embargo, a pesar de esto, sigue haciendo lo malo. Usted puede verlo. Yo puedo verlo. Estudiantes bien preparados que están en las drogas, que viven embriagándose, que viven fumando, que viven en todo tipo de cosas. La Biblia llama al hombre impío, alguien que vive sin tomar en cuenta a Dios, Romanos 5:6. Pecador, lo acabamos de ver, Romanos 5:8. Alguien que no cumple con el estándar de Dios, con los mandamientos de Dios, que peca tanto desobedeciendo lo que Dios manda que debemos hacer, como peca también no haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Le llama la Biblia también enemigo en Romanos 5:10. ¿Por qué? Porque el hombre que no tiene a Dios aborrece a Dios. Y todo lo que sea relacionado con Dios le es molesto. ¿A cuánta gente le invitamos a la iglesia? Le invitamos a tener un estudio bíblico, le llevamos Biblia, le regalamos la Biblia, hermanos, a muchas personas. ¿Y sabe qué hacen? La Biblia yo creo que la venden, la regalan, la tiran a la basura, no sé, y ni siquiera quieren escuchar el mensaje que nosotros queremos compartir. Ahora, quiero hablar un poco más de algunas evidencias de que el hombre es pecador. Y ya sé que ya me pasé de las 12, hermanos, pero regálame unos minutitos más, por favor, para terminar esta parte y la tercera parte concluirla el próximo domingo. Quiero resaltar un pecado que la Biblia habla de la palabra lascivia. Y la palabra lascivia en griego es la palabra aselgeia. Ese es el término en griego. Y es una palabra, hermanos, que nos habla de una predisposición para los placeres. Es decir, es el espíritu que no conoce ninguna limitación y que osadamente va a ir en pos de cualquier capricho, cualquier desvío, cualquier cosa, cualquier desenfreno, por más insensato que parezca, la persona va a ir en pos de él. Ahora, esto es una realidad que yo veo en la sociedad. Vive ahorita, dicen. Solamente tienes una vida.
Y yo puedo decir, sí, solamente tienes una vida, vívela para Dios. Solamente tienes una vida, deja una huella en este mundo que sea un legado de bendición para el resto de la gente. Deja un ejemplo que aún siendo joven sea un ejemplo a los demás. Pero ¿qué dice la gente? No, no, la vida es solamente una. No voy a negar a mi vida ningún placer, ningún desenfreno, ningún tipo de droga, ningún tipo de deseo que yo tenga. Yo voy a hacer todo lo que yo quiero hacer. Y es terrible, hermanos, porque nosotros vemos cómo la gente tiene esto metido en su mente, esta lascivia donde va y busca todo. No solamente estoy hablando de cuestiones sexuales, pero estoy hablando de todo tipo de placer que la gente busca. Y si le provoca placer, no mide las consecuencias, no piensa, si yo pierdo la vida haciendo esto, ¿qué va a pasar con mis hijos? No, no, no. Sencillamente yo quiero experimentarlo, quiero vivirlo, quiero tener la oportunidad de hacerlo sin tener ningún tipo de remordimiento, de pensamiento que cambie esa forma de pensar. Esta palabra, aselgeia, se combina en algunos pasajes, de hecho en 3 pasajes del Nuevo Testamento, con la palabra pleonexia. Y en Lucas capítulo 12, hermanos, en el versículo 15, me gustaría que viéramos esa cita. En Lucas capítulo 12, hermanos, en el versículo 15, es cuando el Señor nos dice, mirad, guardaos de toda avaricia. Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y esta palabra, si bien estamos hablando por un lado, hermanos, de esa lascivia, de ese deseo de todo lo que me produzca placer, todo lo que yo pueda comer, lo que yo pueda gustar, lo que yo pueda tocar, por un lado el ser humano, y en esto esa es una evidencia de esta naturaleza pecaminosa de la que habla Romanos 5:8, hermanos, porque no hay freno para el ser humano buscando, yendo en pos de los placeres. Pero en este pasaje, hermanos, se conecta con la palabra pleonexia. Y aquí dice, mirad, guardaos de toda avaricia, y aquí está la palabra pleonexia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esa es la otra evidencia, hermanos. El insaciable anhelo y deseo de tener más. El incontrolable deseo de poseer cosas en numerosas cantidades. Algunas veces cosas prohibidas, algunas veces cosas que no deberían ser deseadas en lo absoluto, pero que sin embargo, hermanos, el hombre las busca. Y parece que la vida y el trabajo del hombre y la ganancia que recibe el ser humano es sencillamente para hacerse de cosas. No es para disfrutarla con la familia, no es para pasar un tiempo juntos, es para hacerse y hacerse de más cosas. Lo interesante de esta palabra, pleonexia, hermanos, es que en el tiempo de Platón se consideraba como una enfermedad el apego material. El hecho tan difícil que inclusive hay programas televisivos que se dedican a esto, ¿no? A hablar de los acumuladores y hablar de las grandes cantidades que la gente tiene de cosas que a veces no usa o de cosas que de tanto no usarse se han echado a perder. Y esto era considerado una enfermedad. Creo que también cuando la gente llega a estas situaciones extremas, ¿verdad? Donde no puedes hacerse ni de la basura, ya tiene que tener una intervención y es terrible cuando hemos visto algunos de estos programas ver gente que no puede deshacerse ni siquiera de un bonche de basura y que levantan la basura y hay un gato muerto, una rata muerta, cosas asquerosas que hemos llegado a ver. Pero ¿sabe una cosa? En el tiempo de Platón era considerada una enfermedad, pero en nuestros días es considerado como un símbolo, un sinónimo del éxito. Es decir,
si tú tienes más cosas, si tú tienes más autos, si tú tienes más casas, si tú tienes más de todo, eres una persona exitosa. Así que estas dos cosas, hermanos, los placeres, las posesiones, el anhelo que la gente tiene obsesivo, nos dan la evidencia de que nosotros somos pecadores, de que hay una naturaleza pecaminosa. Y Jesús dice, guárdense de toda avaricia. ¿Cuánta gente tiene tantas cosas y no es capaz de, pues no sé, de compartir? No es capaz de disparar. Decimos, tenemos una frase aquí en México que decimos, este no dispara ni en defensa propia. Para los que están en alguna otra latitud, disparar aquí en este contexto se refiere a que si vamos a comer yo te invito, yo pago tu comida, te invito a una hamburguesa, una malteada y yo soy el que pago, ¿verdad? No solamente te invito a ir a comer, sino disparar quiere decir o yo te disparo que yo soy el que pago por ti. Pero decimos aquí en México de ciertas personas es que no dispara ni en defensa propia. Es avaro pero con A mayúscula. No está dispuesto a dar nada. Y hermanos, quiero recordarles que a veces hay algunos que son así con nuestro Dios. Y ya sé que algunos usan y hablan acerca de ciertos argumentos, ¿verdad? Que han escuchado y han leído y están en contra completamente del diezmo. Pues yo quiero decirle que en la gracia deberíamos de dar más, ¿no? Los ejemplos que da Jesucristo de la mujer que dio todo, la pobre viuda entregó todo. Pablo cuando dice, no solamente les hubiéramos querido dar el Evangelio, les hubiéramos querido dar nuestras propias vidas. Sí, si no quiere dar el 10% está bien, pero debería dar mucho más. Pero no, la gente se excusa y a veces, hermanos, somos demasiado avaros para con Dios también. Dios nos da todo, nos da la vida, nos da todo lo que nosotros tenemos y sin embargo nosotros le damos una limosna. Hemos sido muy bien entrenados por la Iglesia Católica, ¿verdad? Para darle limosnas a Dios. Él no es un limosnero, Él no es un pordiosero, no está pidiendo dinero en las esquinas. Y Él nos enseña a dar de corazón, a darle de corazón. Y dice el texto, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es obvio que eso no es la vida del hombre y que cuando nos vamos, hermanos, no nos llevamos ni la chamarra que traemos puesta. Déjeme llegar al final del mensaje unos minutitos más. Otra evidencia de que el hombre es pecador, hermanos, es el sufrimiento que hay en el mundo. Sin embargo, ¿cuánta gente le echa la culpa a Dios y dice, ¿por qué Dios no hace nada si ve tanto mal en el mundo? ¿Dónde está Dios? Pero esa gente, hermanos, ignora las escrituras o tal vez las ha leído, pero no le hace caso a las escrituras. Por un lado, Dios tiene un juicio preparado para los impíos. No va a quedar la gente impune, hermanos, de lo que ha hecho. Pero por otro lado tenemos que entender, hermanos, que desde el libro de Génesis, cuando nosotros vamos al primer libro de la Biblia, Dios le da al hombre la oportunidad de elegir. Y Dios le dice, tú puedes comer de todo lo que hay acá, pero de un solo fruto, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y aclaro, no está hablando de una manzana, de una pera, era un fruto que no existe en la tierra hoy en día, que es el fruto de la ciencia del bien y del mal y que no lo tenemos hoy. O sea, no era manzana, ni era pera, ni era ninguna otra fruta que quieran poner. La gente está inventando cuando pone eso. La Biblia claramente habla de este fruto. Y sin embargo, hermanos, el hombre llega a una disyuntiva donde el hombre tiene que elegir, escuche esto, entre darle el reino a Dios o darle el reino al diablo. Es decir, Génesis capítulo 3, hermanos, y este pasaje lo conocemos bien. En ese pasaje, hermanos, no solamente está en juego el comer un fruto y ya, no.
Hay más que eso. Lo que está en juego es a quién le vas a dar el señorío en tu vida. ¿A quién? Dos personas están ahí que uno dice, no comas de este fruto, y el otro dice, sí come y no va a pasar nada. Uno dice, tú vas a morir espiritualmente, el otro dice, no va a pasar absolutamente nada, tú vas a ser como Dios. Y el hombre tiene que decidir en quién de los dos va a creer y a quién de los dos va a ser el rey de este mundo. Ahí está en juego eso. Génesis capítulo 3. Ahora la historia nosotros la conocemos, ¿no, hermanos? ¿Qué hizo el hombre? En ese momento, hermanos, el hombre que no es un robot, que puede decidir entre dos decisiones, entre dos alternativas. El hombre que no es un robot que nada más va a obedecer a Dios automáticamente, sino que puede decir, obedezco a Dios, o en el otro caso, obedezco al diablo. ¿Qué hace en ese momento? ¿Sabe qué hizo? Hizo al diablo el Dios de este siglo, como dice 2 Corintios 4:4. En Génesis capítulo 3, hermanos, el hombre le da el trono al diablo. Y desde ese momento, el hombre acepta que el Dios de este mundo es el diablo. Escuche bien lo que estoy diciendo. No culpe a Dios. ¿Sabe a quién hay que culpar? Al ser humano. Porque desde el inicio y desde toda la historia, el hombre ha hecho lo malo. Fíjese cómo después de que Adán y Eva están en un ambiente perfecto, lo siguiente que nosotros vemos es uno de sus hijos matando al hermano. Un asesinato que ocurre dentro de la familia. Lo más terrible, algo que hoy en día hoy nos escandalizaría aún en nuestros días. Pero ¿por qué sucede, hermanos? Porque el hombre le da el trono al diablo. Y cuando nosotros seguimos la historia de Génesis, hermanos, usted va a encontrar ahí al hombre cometiendo actos de sodomía. Usted va a encontrar al hombre rebelándose completamente contra Dios. Usted va a encontrar al hombre haciendo una torre, desafiando a Dios y desobedeciendo a Dios en todo lo que Dios manda. Y usted va a encontrar muerte y todo tipo de dolor. Y cuando usted sigue leyendo la Biblia, usted va a encontrar la historia de un ser completamente depravado que es el ser humano. ¿Por qué? Porque desde el inicio, aún en el jardín del Edén, el hombre dijo, diablo, yo te voy a obedecer a ti, en lugar de obedecer a Dios. Esta es la historia del ser humano. Pero somos unos cínicos, de verdad. Porque después de que aceptamos todos esos tratos con el diablo y después de que la gente hace todas las cosas viles y horribles, entonces cuando ya está en los problemas más difíciles, cuando le tiene que pagar factura al diablo de todo lo que el diablo le ha dado, cuando vienen esos momentos, entonces sí, la gente ahora sí, Dios, ayúdame. Y somos unos cínicos, ¿sabe por qué? Porque no solamente decimos Dios, ayúdame, sino que vamos y le reclamamos, ¿dónde estabas tú, Dios, cuando me pasó esto? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué me permitiste que en ese lugar, en ese antro, a mi hijo le dieran un balazo? Yo te pregunto a ti, ¿por qué, Padre, permitiste que tu hijo fuera a ese lugar? ¿Por qué tú no le enseñaste a amar a Dios? ¿Por qué tú no cambiaste tu forma de vivir? ¿Por qué tú no dijiste en un punto de tu vida, ¿sabes qué? Te saco de mi vida, demonio, y ahora al que yo quiero tener en mi vida es a Dios? Pero qué fácil se nos hace, ¿verdad? En el momento en que viene la dificultad, culpar a Dios. Ahora sí, Señor, ayúdame, arregla las cosas. Y sabe que somos además unos hipócritas, porque en el momento en que tenemos el problema, vamos con Dios, Señor, si tú libras a mi hijo, Señor, si tú me ayudas, si tú me sacas de esta enfermedad, Señor, si tú me preservas la vida, te voy a servir. Y sabe que Dios nos da la vida, Dios nos cambia, Dios ayuda a nuestro hijo, pero después de unas semanas, a lo mejor después de unos días de que Dios hizo el milagro, se nos olvida aquel pacto que hicimos con Dios. Somos pecadores. Y disculpe si se siente ofendido por la palabra de Dios, no es mi afán ofenderlo, pero es decirle la verdad. Usted y yo somos pecadores.
y la única esperanza que tenemos es Jesucristo. Solamente, no hay más. En México se cometen alrededor de 100 homicidios dolosos al día. Los seres humanos han estado exterminando animales al ritmo de una especie por año durante los últimos siglos. Se mata a una especie que transforma completamente el ecosistema. Hermanos, de veras, cuando ya hemos estudiado más a fondo esto, como un coyotito, un lobito, un animalito en el mar, un tiburón, al exterminarlo, acabamos con otros animales. Es terrible, pero el hombre lo sigue haciendo. Hoy vale más un árbol muerto que un árbol vivo. Hoy, hermanos, vale más un elefante muerto que un elefante vivo. Y vale más, hermanos, amigos que me escuchan, un niño muerto del cual se pueden vender sus órganos que un niño vivo. Usted dígame si no somos pecadores. La historia nos ha demostrado una y otra vez el tipo de vilezas que puede llegar a ser el ser humano. Genocidios, ¿no es cierto? Podemos hablar de Guatemala, podemos hablar, hermanos, de los judíos, podemos hablar de los indígenas americanos, podemos hablar de la raza negra, podemos hablar de genocidios históricos de los cuales tenemos nosotros constancia. No estoy inventando. El ser humano ha exterminado a otros seres humanos. Y a veces hasta diciendo que no tienen alma o que no son seres humanos, que son como animales. Las guerras, el comercio de esclavos, violaciones en todos los niveles, infanticidio, feminicidios, y aún, hermanos, lo que se me hace lo más abominable, gente que en el nombre de Dios ha matado, en el nombre de Dios ha hecho cosas horribles, y todavía hoy en día seguimos teniendo estas consecuencias tanto de la Iglesia Católica, la Iglesia Popular, como también de esta secta de la luz del mundo, que en el nombre de Dios y diciendo que van a sellar a una persona, hacen actos vergonzosos. Es tal vez lo más aberrante. Pero si usted con todo esto sigue diciendo que no es pecador, yo apelo a su conciencia. Y yo le pregunto, ¿usted nunca ha mentido? ¿Usted nunca ha dicho una mala palabra? ¿Usted jamás ha robado? ¿Usted no ha tenido un mal pensamiento? ¿No ha adulterado jamás en su mente? ¿No ha sido una persona agresiva? ¿Usted jamás ha tenido coraje contra alguien a tal grado que ha deseado su muerte? ¿O ha tenido un enojo que le ha durado por varios días? ¿Usted jamás en su vida ha ofendido a nadie? ¿O sencillamente ha molestado a alguien, a su hijo, a su esposa, por el hecho solamente y sencillamente de molestar? Porque ese día tiene ganas de bromear, como usted dice, pero lo que va a hacer es molestar a los demás. ¿Nunca ha desobedecido? Pues si usted lo ha hecho, quiero decirle, mi amigo, que usted es pecador. Somos pecadores. Y a pesar de eso, Dios nos ama. Termino. Dios nos ama y nos dio a su Hijo. Y Él es la única solución. Y amigo que me escucha, quiero decirle algo. Si hoy en día usted ha entendido que su pecado lo ha llevado a destrucción, a consecuencias graves, el pecado que hay en su corazón, hoy le invito a que le pida perdón a Cristo. Hoy le invito a que le diga a Jesús, Señor, límpiame, lávame, ven a mi corazón, Señor.
invite a Jesucristo a que sea el Señor de su vida. Y hermano, hermana en Cristo, si usted hoy en día reconoce que hay alguna área de su vida que aún no le ha entregado a Dios, pídale perdón. Reconozca a Dios. Reconozca que es pecador y reconozca que Dios merece que usted le dé su vida y que no se quede con nada para que pueda caminar en el camino de Dios. Vamos a orar. Gloria a tu nombre, Señor, que a pesar de ser pecadores, Señor, Cristo murió por nosotros. De verdad que somos perversos, Dios. Y si no hemos hecho cosas tan terribles como otros, o creemos que no hemos hecho, sencillamente es por tu gracia, Dios, por tu amor. Pero Dios, de verdad tenemos una naturaleza pecaminosa. Y Señor, perdónanos, lávanos y ayúdanos a caminar contigo, Dios. Ayúdanos a vivir, Señor, dependiendo de ti. Ayúdanos, Padre, a ser honestos contigo, porque tú amas la verdad en lo íntimo. Y ayúdanos a vivir, Señor, para ti. De esta forma evitar, Padre Santo, pecar. ¿Para qué pecar, Señor? Si en ti tenemos bendición, amor, luz. Señor, te pido que tú bendigas a cada uno que me escucha y que podamos servirte con amor, Padre. En el nombre de Cristo. Amén.